Bueno, buenos días a todos. Yo diría que podemos empezar ya. Menuda baja en el número de asistentes. Se asustó un poco la gente. Bueno. Buenos días. A ver, voluntarios para las prácticas. Ya tenemos una persona que me escribió ayer un mail que no aguantaba las ganas. Madre mía, qué cantidad de gente. A ver, vayamos por orden. O sea que prácticamente me toca apuntar todos los nombres ahora hasta el final del curso. Bueno, hola, buenos días. María La Paz. La... No la hicieron. ¿Cómo es el apellido? ¿Vera o Vela? ¿Apellido? Sí, sí, pero ¿es apellido o nombre? Vale. Facilísimo de escribir. Dale. Apellidos, decidme primero. Candel, Castillo, María Inmaculada. Caro Guerrero, Paula. Bohuaca. ¿Vale? Eva. Peñaranda. Vera Peñaranda. No llame. Si quiere entrar, entra directamente. Cállese o no oigo. Que se calle, puñetas. Verdú, que me despisto. No. Madre mía. Mendoza, Mónico y Carlos Salvador. Alejandro Muñoz Flores. Díganme primero los apellidos, por fin. ¿Sí? ¿Más? Madricia Cristina.
García Soriano Rodríguez. Bernardo Rodríguez Paz. Caro. Carmen. García Lucas Blanca. Aquí es donde están divididos los grupos hasta la I de Igualada. Creo que sí. Aquí tenemos un... A ver, es donde la de internacional privado nos dividió. Pero, ¿internacional privado o procesal? Porque hay de procesal hay 3 grupos, donde hay 2 grupos. No me engañé porque es que estáis siendo todo hasta Igualada. Sí, sí, pero es que todos me estáis diciendo letras posteriores a la I. García, ¿qué? Perdón. Perdón, un segundo. García Lucas Blanca. Puntillas abiertas. Andrés Bello y Dolores. ¿Cuántos aguados, Joaquín? Sí. Carlos Fernández Quirós, Álvaro. Andreu Pérez, Juanín. Vale, entonces, la semana que viene del primer grupo, ¿Puedo apuntar a una compañera no. Eh, si es una persona, repite. Ayadi. Vale. Ayadi, Ayadi. Vale. Pues hala, ya tenemos voluntarios para... ¿Te puedo apuntar a otra persona? A ver, dime. García Cepeda de Lucía. Bueno, como no tengo claro cuál va a ser la división de grupos, voy a poner gente de la A y la B y de la R y la S. Del grupo 1 vamos a tener a Boluda Ortega, Juan José y a Lola Cerón. Vale, y en el grupo 2, Tole Mariluz, Toler. No, sale con ese. Ah. Como se habrán dado cuenta, estoy medio teniente. Así que repitan, griten. Sánchez García Antonia. Vale. ¿Debemos encausar los crímenes cometidos por los torturadores del franquismo?
No me vale, ya lo digo yo desde el primer momento, no me vale el argumento de la ley de amnistía. Básicamente porque lo que vamos a poner en cuestión es la ley de amnistía. ¿Sí? No me vale tampoco seguridad jurídica. Bueno, seguridad jurídica en cierto sentido sí. Pero no necesariamente como valor jurídico. Habría que entrar a justificar la propia seguridad jurídica. ¿Sí? Bien. ¿Cómo os lo repartís entre vosotros? Pues como queráis. ¿Vale? Cada cual que defienda poneros en contacto con la otra persona. ¿Sabes quién es la otra persona? Vale, perfecto. Vale, vale. Estupendísimo. Dudas, por cierto, el resto de personas los iré diciendo semana a semana y tema a tema, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Arrancamos entonces. A ver, que me están escribiendo diciéndome que ¿y dónde están las videoclases grabadas? Ahí están. Si pincha uno, le manda un enlace de YouTube. ¿Vale? Bueno, vayamos con el programa. Estamos aquí, punto 1.2. La filosofía del derecho de los juristas y la filosofía del derecho de los filósofos. Como os dije ayer, bajo la... Es que las grabaciones no aparecen. O sea, yo me meto en YouTube. A mí me sale que lo de la lista de reproducción no existe. A mí también. Ah, amiga. Vale, la pondré en pública. La había dejado en oculta pensando que se iba a ver con el enlace, pero veo que no. Vale, los vídeos están... lo que pasa es que como yo lo hago logueado, me reconoce. Y claro, a mí sí me deja acceder a mis propios vídeos. Vale. Como os decía, estamos en el punto 1.2, que es la filosofía del derecho de los juristas y la filosofía del derecho de los filósofos. Yo ayer puse como ejemplo el de la filosofía del derecho de Hegel, que cree que el derecho es la máxima expresión del espíritu de un pueblo, del Lebensraum, y puse como contraejemplo, salió aquí, la famosa pirámide de Kelsen, del egiptólogo. Bueno, vamos a ver si ponemos un ejemplo más sencillo. ¿Alguien sabe lo que decía Marx acerca del derecho? Ya sabéis, ese tipo barbudo. ¿Alguien sabe quién era Marx? Sí, es marxista porque él es Marx. En realidad no se puede decir que fuese marxista porque uno no puede ser adepto de sí mismo. ¿Alguien sabe algo de marxismo? Abolición de la propiedad privada. Ya. ¿Cómo? Ese es un paso intermedio, la dictadura del proletariado. El fin del marxismo, o lo que pretende como objetivo, es la instauración de la sociedad comunista, donde hay bienes buenos y suficientes para todos. Estoy casi parafraseando a Marx. Pero lo que propuso Marx fue una teoría amplia o una filosofía amplia. ¿Una filosofía amplia en qué sentido? Joder, pues era amplísima. ¿Por qué? Porque pretendía explicarlo, si no todo, prácticamente todo. Tiene un afán totalizador la teoría de Marx, lo mismo que la de Hegel, por otro lado. A partir de una serie de principios básicos, entre otros el materialismo económico, todo podemos explicarlo con base en la relación de la propiedad de los medios de producción, explica todo.
Literalmente todo. ¿Y en todo qué está? Pues en todo está... A ver, no explica el bosón de Higgs, o no explica la biología, pero explica un montón de cosas. Explica, desde luego, la economía. De hecho, es lo que mejor explica. Explica también la familia. Aunque bueno, esto es más bien Engels, que tiene un escrito sobre el papel de la familia en el sistema capitalista y cómo vosotras estáis a disposición del capital básicamente para no producir, sino reproducir proletarios. Es decir, el capitalismo os asigna un rol de reproductoras. ¿Qué más explica? Explica por qué se da la revolución en determinadas partes y en otras no. Pero esto le salió bastante chunguete a Marx, porque Marx pensaba que la revolución se iba a producir en Alemania, porque tenía el grado suficiente de industrialización. ¿Y dónde se produjo? Se produjo en un país enorme, agrario y no industrializado, llamado Rusia. Ahí falló un poco. Pero Marx, entre otras cosas, a partir del materialismo económico, explica también el derecho. ¿Qué será el derecho cuando lo que estás haciendo es tratar de explicar toda la sociedad como relaciones de propiedad de los medios de producción y, por tanto, la opresión de los propietarios de los medios de producción, burguesía, hacia los que no son propietarios de los medios de producción? ¡Uy, qué bonito! Pues explicando Marx en una facultad de Derecho, ¿quién lo diría? ¿Qué es el derecho desde este punto de vista? ¿A alguien se le ocurre? Medio para esta presión. El medio para esta presión. De hecho, en términos de Marx, el derecho no es nada más y nada menos que un instrumento de dominación de clase. Yo ayer os ponía como ejemplo el famoso protocolo que ha sacado Canarias para no, dicho claramente, no atender a los menas, ¿vale? Que llegan en patera. Y os dije, ¿con qué explicamos mejor este fenómeno jurídico, este protocolo? ¿Con Kelsen y su pirámide o con Hegel? Bueno, vamos a hacer de nuevo el jueguecito. Con Kelsen, ya lo vimos, ¿qué es lo que podemos decir? Con Kelsen lo que podemos decir es que esta norma tal vez sea inválida. ¿Por qué? Porque la validez de las normas inferiores viene otorgada por la validez de las normas superiores. Funciona en este sentido como una pirámide o como una cascada. Desde los gradientes más altos va brotando o cayendo la validez hasta los gradientes más bajos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que si tú creas una norma que no es conforme con el procedimiento y viola el contenido de las normas jurídicamente superiores, jerárquicamente superiores, ¿qué es lo que va a pasar? Que la norma va a ser inválida. Bueno, Kelsen en este sentido nos sirve y tanto, aunque no os explique esto y se olvide, en realidad es una parte fundamental de nuestra forma de entender el derecho. Normas superiores, normas inferiores, si la norma inferior viola la superior, norma inválida. ¿Qué pase luego ya es? ¿O qué signifique validez? Ya es otro rollo, harina de otro costal. Ahora preguntémonos, ¿nos sirve de algo para explicar lo que el protocolo canario, la tesis de Marx, de el derecho es un instrumento de dominación de clase? Dele, que le veo con ganas. Seguro. Venga, dale. No. ¿No se te ocurre? ¿A alguien se le ocurre? A ver, en ese sentido sería como que hay un protocolo
impediría a gente más pobre que no ayuda. Porque, continúa, dale. Porque si no, para proteger a la gente española, por ejemplo, se podría decir, para proteger la economía española, que llega la ayuda a esta gente que se supone que está en una posición inferior. Esto no es suficientemente marxista. Dale un toquecito más. A la población española La trata como dueña de los derechos de la población rica española. Pero al final también se podría decir a la clase trabajadora, porque al final se supone que como para proteger que no quiten trabajo. En teoría, sí. En teoría. ¿Qué es lo que vendría a decir una explicación marxista? Bueno, esto es simplemente marxista y un pasito más para allá. Esto es simplemente ricos, que es burguesía de países ricos, donde esos países explotan a los países menos favorecidos, a los países que tienen no completamente desarrollados. ¿Para qué? No para beneficiar a sus trabajadores. Imagínate, a la burguesía, ¿qué le interesa los trabajadores? Pues le interesa únicamente que sigan vivos para poder seguir trabajando. Pagarles el mínimo necesario. Esto más allá de Marx, nadie les va a pagar más de lo que considere estrictamente necesario. Si es más, es un empresario comunista, muy raro, que se lo tiene que hacer mirar. Así que desde el punto de vista marxista, la explicación es, esto es la burguesía que no quiere que se le vean aumentados los impuestos para que financiar a estos menas. Esta es la explicación brutalmente marxista. ¿Cuál de las dos nos sirve? ¿La marxista o la kelseniana? Pues hombre, diría yo que nos sirven las dos. Lo que pasa es que nos sirven para cosas muy diferentes, muy diferentes. A ver, ¿para qué nos sirve una explicación marxista? Pues una explicación marxista, ¿para qué nos puede servir? Para dar motivos para la revolución, para dar motivos para una huelga general, para dar motivos para, yo qué sé, un montón de cosas, ¿sí? Ojo, no todas completamente ajenas al mundo del derecho. No todas ajenas al mundo del derecho. ¿Para qué nos sirve la explicación kelseniana? Bueno, ya sabemos que la explicación kelseniana nos sirve para entender por qué el protocolo canario puede que sea considerado inválido. Si viola normas superiores o no ha sido creado de conformidad con el procedimiento, será inválido. Como os digo, ¿qué significa inválido? Ya lo veremos más adelante. ¿Y cuál elegimos? ¿Qué tipo de explicaciones acerca del derecho y acerca de su funcionamiento vamos a preferir en este curso? Pues más las kelsenianas. ¿Porque las marxistas no sirvan de nada? No, no es que no sirvan de nada. Lo que pasa es que si ustedes van a ser sobre todo juristas, pues lo que más les va a servir es lo de juristas. Aquí vamos a optar entonces por una filosofía del derecho de los juristas en lugar de una filosofía del derecho de los filósofos. ¿Cómo podemos caracterizar o cómo podemos definir la filosofía del derecho de los filósofos frente a la filosofía del derecho de los juristas? La filosofía del derecho de los filósofos lo que hace es plantear un sistema. Un sistema que podemos llamar filosófico, pero ojo, también nos podríamos decir económico o sociológico, que tiene una pretensión de explicar la totalidad
Por supuesto, nunca es la totalidad, no es absolutamente todo, porque todo, bueno, ni siquiera los propios físicos son capaces de hacer la teoría del todo. Hay un pequeño problemilla con la física cuántica y la gravedad. Pero sí, lo que hace la filosofía del derecho de los filósofos es presentarte un sistema muy amplio, con grandes pretensiones o con una pretensión de explicación muy amplia, muy extensa. Y ahí lo que hace es dedicarle un huequecito pequeñito al derecho. ¿Sí? ¿Quiénes han hecho estas cosas? Bueno, Hegel, Marx, sin duda, pero un montón de gente. Santo Tomás, Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, el propio Kant, muchísima gente, muchísima gente. Y no únicamente filósofos, como os decía, también sociólogos. Hay un par de sociólogos alemanes de entre el pasado siglo y este, Niklas Luhmann, no hace falta que lo apunten, Niklas Luhmann y Jürgen Habermas, que tienen el primero, me parece que es, no, bueno, el primero una teoría de los sistemas sociales o de la sociedad como un sistema. Y te dice que los sistemas son entidades complejas en las que interactúan varios subsistemas. Dentro de estos subsistemas tenemos el subsistema político, el subsistema económico y el subsistema jurídico. El subsistema jurídico lo que vendría a hacer es a tratar de reducir la complejidad dentro de los otros subsistemas. Por ejemplo, ¿en qué sentido, según Luhmann, el subsistema jurídico tendería a hacer las cosas más sencillas, por decirlo así, a reducir la complejidad? Imagínense que ustedes, al entrar en la carrera o a la hora de elegir estudios universitarios, no supiesen si el título que otorga la Universidad de Murcia y el título que otorga, yo que sé, pongamos un despacho de abogados, van a tener el mismo reconocimiento jurídico. Imagínense que no hubiese un sistema en el que se hubiese títulos oficiales y títulos no oficiales. Pues hombre, uno tendría primero que enterarse cuáles son oficiales y cuáles no. O sea, no, si no hay la división entre oficiales y no oficiales, cuál es el que te va a servir para ejercer la profesión y cuál no. Y tendría que llevar a cabo una evaluación respecto de los estudios que va a recibir, lo que es súper complicado. ¿Por qué? Porque no sabes. Cuando te pones a estudiar es porque no sabes. Y claro, evaluar lo que no sabes es sumamente complejo. ¿Qué es lo que hace? Llega papá Estado o papá Derecho y te dice: no hay problema, te lo resuelvo yo. Te voy a decir, mira, esto es una universidad oficial, esto no te da título oficial, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Este título te sirve para ejercer la abogacía antes, ahora el máster te sirve para ejercer la abogacía. Y así sucesivamente. ¿Vale? Lo mismo, imaginad con los medicamentos. Sale un nuevo medicamento. Dices, si me lo tomo, ¿me moriré o no? Dices, ¿y qué será? ¿Será? Bueno, para eso tenemos la Agencia Europea del Medicamento, que te dice, eso no se vende. Y eso sí se vende. ¿Por qué? Porque lo que hace es ellos decidir qué es lo que se va a vender y lo que no. ¿Sí? ¿Qué es lo que te va a matar y qué es lo que no te va a matar? ¿Qué medicamentos son peligrosos y cuáles no? Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es algo de pretensiones mucho más pequeñitas, más chiquitas. ¿Por qué? Porque la filosofía del derecho de los juristas hace una cosa diferente. La filosofía del derecho de los juristas, si es realmente tal, lo que hace no es tratar de dar una explicación global acerca de todo.
No pretende, la filosofía del derecho no pretende explicar la sociedad, no pretende explicar la justicia, no pretende explicar muy poquitas cosas. Y son, sobre todo, los problemas que surgen de la práctica jurídica. Vamos, que la filosofía del derecho de los juristas está hecha por juristas con pretensiones, vamos a decir. Juristas que saben, o deberían saber, un poquito de filosofía. ¿Por qué? Porque es útil. Por ejemplo, si yo les pongo la norma N1, prohibido comer, y la norma obligatorio comer. ¿Se produce una contradicción entre estas dos normas? ¿En qué sentido hay una contradicción? Ya, pero ¿qué pasa? ¿Que obligatorio y prohibido son incompatibles? ¿En qué sentido son incompatibles? ¿Por qué son incompatibles? Para cumplir una norma, no debe ser. Esta es una de las posibles de explicaciones. Hay otras más elaboradas y más sofisticadas, pero esta es una de ellas, ¿vale? Las cosas se nos complican un poco cuando ponemos obligatorio comer y permitido comer. Estas dos normas son incompatibles. No. Son incompatibles, pero no significa la norma. Está cumpliendo la cosa. Sin embargo, que escribimos y está comiendo, está cumpliendo una norma. Bueno, de este tipo de cosas es de las que se ocupa la filosofía del derecho, de darnos cuenta de que esas dos normas en realidad no son incompatibles, ¿vale? Y esto nos puede provocar algunos problemillas. Imaginaros que la norma N1, perdón, al revés, la norma N2 ha sido aprobada en el momento temporal 1 y la norma N2 aprobada en el momento temporal 2, ¿vale? En momentos diferentes. ¿La norma N1 que permite comer deroga en algún sentido a la norma N2 que lo hace obligatorio? ¿Deja de ser obligatorio el comportamiento? Problemitas. ¿Sí? De este tipo de menudencias es de las que se ocupa la filosofía del derecho de los juristas. No solo de esta. Se ocupa de, bueno, ¿cómo interpretamos? ¿Cómo, por ejemplo, tenemos la ley del solo sí es sí que provocó tal desbarajuste y sacó a un montón de agresores sexuales de la cárcel? Porque esto pasó, sacó agresores sexuales de la cárcel. Vale. Hicieron una mala interpretación las audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y sobre todo el Supremo. ¿Y no habría que haber leído esa ley de conformidad con la intención del legislador, que es uno de los criterios que se consideran vigentes para interpretar? ¿Debemos preferir la interpretación de la intención del legislador cuando es clara? Vaya usted a saber qué significa que es clara y cuál es la intención del legislador. Pero cuando tenemos la certeza de que hay intención del legislador clara y definida, entre otras cosas porque sale el portavoz del gobierno y dice, esta es la intención del gobierno. ¿Es esa la importante, la del portavoz del gobierno? Si es una ley, quién sabe. Porque quien aprueba es el Parlamento, no el Consejo de Ministros. ¿Debemos preferir una u otra? Que no puede ser la intención del legislador a efectuarse la Constitución. Que se dice cuando se aplica una forma de norma de forma retroactiva o cuando de forma irretroactiva.
Lo dices por el tema de la no retroactividad de las normas penales. Ya, pero es que ahí lo que se está haciendo es aplicar retroactivamente una norma y no estaba claro que había margen para la interpretación respecto de si se aplicaba o no retroactivamente a ese tipo de casos. Y lo que hizo el Tribunal Supremo fue una interpretación amplia para cubrir esos casos. Porque si hubiese sido literal, un poco dudoso. Porque al final los que saben derecho son los jueces, no los legisladores, porque se tiene que preferir la interpretación del juez a la de un político, ¿no? ¿Estamos seguros de esto? ¿Debe corresponder la interpretación de manera exclusiva a los jueces? No, pero son los que más contacto tienen con el derecho de interpretación. Esperar de uno en uno, solo eso. Que no es exclusiva, pero sí predominante o preferente. Debe ser, no os estoy preguntando un juicio de hechos, os estoy preguntando un juicio de deber ser. ¿Debe ser siempre la interpretación judicial la que prevalezca? El juez que tiene la última palabra. No, eso es una cuestión de hecho, no una cuestión de deber ser. Yo os estoy preguntando si debe ser los jueces, debe ser el Tribunal Constitucional el que en última instancia decida libremente, según su propio criterio, sobre la constitucionalidad de las leyes, independientemente de las intenciones de un legislador. Uy, qué seguros estáis. Esto genera un pequeño problema democrático, ¿eh? No, un pequeño problema democrático. ¿Por qué? Porque estamos poniendo para juzgar una ley o una norma a partir de un texto, la Constitución, que es tremendamente interpretable, del que caben múltiples interpretaciones. ¿Por qué? Porque fue redactado así aposta. Fue redactado en términos sumamente genéricos y vagos. Y le dejamos a gente no elegida democráticamente que determine la constitucionalidad de normas aprobadas democráticamente, eligiendo ellos libremente la interpretación que mejor les parezca. Gracias. ¿Pero no plantearía inseguridad jurídica? ¿El qué plantearía inseguridad jurídica? Sí, prevalece la opinión del legislador. Bueno, Yo creo que si el criterio es que prevalece la esta del legislador. Estás convirtiendo al legislador en legislador y aplicador del derecho, lo cual estás haciendo una dictadura. Uy, una dictadura. Qué palabra tan gruesa. ¿Sabéis lo que son las leyes interpretativas? ¿Te parece eso propio de una dictadura? O sea, alguien que dicte leyes interpretativas ya es un dictador. Si las dictas y las aplicas, sí, porque estás reuniendo todos los poderes del Estado bajo la figura de un político. De un político. nadie ha elegido. Estamos hablando de al que nadie ha elegido. Si estamos hablando del presidente del gobierno. Tal vez, a lo mejor. No, no es una cuestión política, es que simplemente considero que el legislador bastante tiene ya con legislar, que la mayoría de veces lo hace mal porque no tiene ni idea de derecho, como para que encima lo convierta en la persona que enjuicia o que aplica el derecho. Yo no he dicho ni que enjuicie ni que aplique. Lo único que estoy diciendo es un legislador que dicta leyes interpretativas. Yo le doy la palabra, pero que nos oigamos todos. Un legislador que dicta leyes interpretativas, o yo qué sé, un ministerio que establece cómo ha de interpretarse un reglamento propio. Por cierto, la Comisión Europea hace esto, constantemente, suelta ahí protocolos de interpretación auténtica de textos. No dicen que son de interpretación auténtica, pero van a saco. Esto te convierte en un dictador. Usted iba a decir algo. Que quien lo interpreta es el juez, no el legislador. El que interpreta es el juez, no el legislador. Pero sabemos que podemos crear leyes interpretativas. Y claro, en última instancia el juez va a ser el que interprete, pero puede estar más o menos limitado por una ley interpretativa. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Está bien o está mal que el legislador... ¿Me estáis diciendo que es propio de dictaduras el dictar leyes interpretativas?
No, yo, a ver, yo no lo pienso. A ver, dictar normas interpretativas no es dictatorial. Lo que pasa es que el juez decida cuándo la forma de interpretación tiene que ser la intención del legislador o otra distinta, sí que puede plantear problemas. Porque en esa ley justamente sí tiene que decir el juez que tiene que atender a la intención del legislador simplemente porque se dio ese problema. Yo creo que tendría que haber sido dejarse claro desde el principio cómo tiene que interpretarse esta norma. Pero no se dijo así y de eso son los problemas. Es que a lo mejor interesa dejarlo claro, para que el juez tenga más margen de decisión. de decisión. Pero entonces te arriesgas a que él... Me encanta esto de no tener que dar clase. Estos son el tipo de problemas que le interesan a la filosofía del derecho de los juristas. Son porque él está planteando la posibilidad de que si se tiene que respetar la voluntad en este caso del legislador. Entonces yo le he dicho que ahí el legislador se estaría convirtiendo en aplicador. No estoy diciendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué si decide la interpretación se convierte en aplicador? Una cosa es aplicar, otra es interpretar. Ya, hombre, lo hubiera redactado de manera perfecta y correcta de lo mismo que se ¿Se puede redactar una ley de manera correcta y perfecta, de manera tal que no deje lugar a dudas a la interpretación? Esto siempre se puede redactar mejor los textos. Respiramos, llegaremos, tranquilos. Incluso si se redacta de forma perfecta, ahí tiene esta forma de interpretación que no tiene nada que ver con la forma en la que se redacta. O sea, puede ser más amplia, más restringida o de la intención. O teleológica, es que depende. O sea que esto al final es una jaula de grillos y aquí lo único importante es cómo interpreten los jueces las leyes, porque en última instancia, como tienen diferentes formas de hacerlo, van a hacer lo que les dé la santa gana. No, tampoco. Bueno, este tipo de problemas son de los que se ocupa la filosofía del derecho de los filósofos, o al menos una forma de entenderla. Los problemas son problemas que surgen de la práctica y a partir de ahí se utiliza alguno de los métodos propios de la filosofía para construir o para abordar esta serie de problemas. ¿Cuál es el método más habitual dentro de la filosofía del derecho? Voy a decir una cosa y ya estoy dejando de creerme que sea verdad. No, mirad, simplemente el que vamos a utilizar aquí. El que vamos a utilizar aquí es el método analítico. O sea, la idea es que os convirtáis en mini juristas analíticos. O juristas analíticos, sin más, sin el mini. ¿Vale? Para que tengáis las herramientas suficientes el día que os encontréis con un problemita de esto, para decir, espera que hay cosas muy diferentes. Una cosa es aplicar, otra cosa es interpretar, una cosa es cómo estén redactados los textos, otra cosa son los diferentes criterios de interpretación y otra cosa es si como en el Código Civil están regulados el uso de estos criterios de interpretación y si sirve para algo esa regulación del Código Civil. ¿Vale? Muy bien, con esto cerramos el punto 1.2 y nos vamos al punto 1.3, que es la tripartición de los saberes jurídicos. En realidad no debería decir los saberes jurídicos, debería decir los saberes filosófico-jurídicos. ¿Todo bien? ¿Sí? Como os dije ayer, Bobbio, hace cosa de 60 años, dijo, aquí está, esto es un caos, bajo la etiqueta filosofía del derecho cabe todo, y como os dije, trazó esta primera distinción entre filosofía del derecho de los filósofos y filosofía del derecho de los juristas. Repito, los primeros con pretensiones de explicar los problemas derivados de la práctica jurídica, la filosofía del derecho de los filósofos es una pretensión explicativa mucho más amplia que reserva un hueco para el derecho.
Pero después de establecer esta distinción entre filosofía del derecho de los juristas y filosofía del derecho de los filósofos, estableció una o tetrapartición dentro de la filosofía del derecho de los juristas. ¿Vale? ¿Qué es lo que hizo? Dijo, bueno, aquí, pese a todo, hay muchas cosas muy diferentes. Y lo que vamos a hacer es tratar de poner orden. Y dijo, mira, dentro de la filosofía del derecho, yo creo que debería, ojo, que las pretensiones de Bobbio aquí eran normativas, la filosofía del derecho debería consistir en estos 3 o 4 temas. Teoría general del derecho. 1. 2. Teoría de la ciencia jurídica. 3. Filosofía política. 4, que la vamos a poner entre paréntesis, por lo que os contaré ahora mismo, sociología jurídica. A ver, ¿qué entendía Bobbio por teoría general del derecho? Pues mirad, lo que tenía muy claro Bobbio es que la tarea principal de la teoría general del derecho, la pregunta fundamental, era ¿qué es el derecho? Esto era lo que consideraba como objetivo principal de esta subdisciplina. ¿Pero solo eso? No, solo eso era muy poquito. ¿Qué más temas? Bueno, Bobbio decía antinomias, lagunas, el derecho como sistema, la interpretación. Decía, pero la primordial es determinar el concepto de derecho. Claro, Bobbio escribió en un momento en el que esa pregunta era el centrísimo del debate filosófico-jurídico. Pregunta fome y aburrida donde las haya, pero esto era lo que pensaba Bobbio. Si os fijáis, por los otros temas que he dicho, interpretación, antinomias, lagunas, se podría añadir jerarquías, a que se parece mucho a lo que hemos llamado filosofía del derecho de los juristas en general. Es como si la teoría general del derecho, que es nada más y nada menos que solo una parte de la filosofía del derecho de los juristas, es como si la teoría del derecho se comiese toda la disciplina. Hemos dicho, la filosofía del derecho de los juristas parte de los problemas que aparecen en la práctica. Y después, la teoría del derecho, solo una parte de ella, se dedica a analizar los problemas de lagunas, antinomias, interpretación, jerarquías, como si la teoría del derecho se lo comiese todo. De hecho, hay muchos autores que usan indistintamente filosofía del derecho y teoría del derecho, identificando la una con la otra. ¿Sí? Muy bien, teoría del derecho. Pero Bobbio insistió en llamarlo teoría general del derecho. ¿Por qué esto es importante?
Pues porque nos puede provocar algún problemilla. Nosotros ayer estuvimos viendo qué era esto de la generalización o de la abstracción. Yo os dije, generalizar o abstraer es despreciar algunas características en favor de otras. Omitir ciertas cosas. Os puse el ejemplo de la camiseta, me quiero ir a comprar una camiseta y decido únicamente que tiene que ser negra. El resto de cosas las desprecio, las dejo fuera. Bueno, una teoría general del derecho pareciera que lo que tiene que hacer es despreciar todo aquello que sea contingente, irse a lo esencial. Y alguien podría decir, bueno, en este sentido, la teoría general del derecho es general porque lo que se va es a buscar un concepto de derecho que sea general. Es decir, válido para todo tiempo y lugar. Máximo nivel de generalidad y abstracción. ¿Qué tenían en común el derecho de Hammurabi en Mesopotamia con el romano, con el chino, con el árabe, con el español actual, el mesoamericano, o con todos? Bueno, la respuesta a qué tienen en común todos estos ordenamientos jurídicos es absolutamente nada. De hecho, es que es muy difícil hablar de derecho antes de Roma. Y ya hablar de derecho en Roma en realidad tiene sus problemitas. Vale, nuestro derecho surge del derecho romano, bla, 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 bla. Sí, pero ahí no tenían una división clara entre moral, derecho y religión. Y esto nos produce problemas. En Grecia ni en broma. O sea, en Grecia no hay tutía. Y ya si te vas a otras culturas diferentes a las nuestras, los problemas son gigantes. Gigantes, para decir que tienen un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en chino se han tenido que inventar una palabra aposta para libertad, porque no existía la palabra libertad en chino. ¿Cómo salimos de esta? Así que buscar un concepto general de todos los ordenamientos, en el general, en el sentido de universal, mala idea, esto no sirve. ¿Puedo mirar la hora en su reloj? Sí, obvio. Nos tomamos 10 minutillos de pausa y seguimos. A ver. ¿Problemas con qué estudiar de los apuntes? No, nada. No, en serio, es que esto es importante, porque lo que no quiero es que luego os peguéis la hostia morrocotuda en examen. No, que he dicho que aparte de los apuntes de clase, hay que leerse y saber los manuales. Al aula virtual. No dejo de con los manuales, se perderían. Yo me fiaría más de los apuntes de clase. Yo me fiaría más de los apuntes de clase. Vale. Por favor, que alguien compruebe si ya tenéis acceso a la grabación en aula virtual. Bueno. Hemos dicho que para Bobbio la teoría general, tal y como la presenta, parece coincidir con la filosofía del derecho de los juristas. Lo que parecía una parte se ha convertido en el todo. Y como os decía, hay muchos autores que conciben la filosofía del derecho exclusivamente como teoría del derecho. Yo entre ellos. Bueno, perdón. No, mentira. Yo no hago eso. Si lo acabo de poner en público. Bueno, vale. Ya luego veré el link. Y hemos visto que Bobbio insistió en llamar teoría general a la teoría del derecho. Este general, si la pregunta fundamental de la teoría general del derecho es ¿qué es el derecho? Si general quiere decir universal, vamos daos, porque sabemos que no hay ninguna característica común a todos los ordenamientos de la historia o de todos los lugares.
Para tratar de salir del atolladero, Bobbio dijo no, general en el sentido de formal. General como formal. ¿Qué es lo que pasa? A ver, preguntémonos qué es formal. Esta es una distinción clásica en filosofía entre lo formal y lo material. Claro, en derecho parecería que nos sale muy bien. ¿Por qué? Porque la forma sería algo diferente de los propios contenidos. De los contenidos se ocupa la ciencia jurídica, la filosofía del derecho se ocuparía únicamente de las formas jurídicas. ¿Sí? De hecho, hay algún libro así escrito sobre las formas jurídicas. Pero esto también tiene un problemilla. ¿Cuál es el problemilla que tiene? A ver, formal. Si analizamos el derecho desde un punto de vista formal, dices, bueno, podemos llegar a la conclusión de que el derecho es un conjunto de normas acerca del uso institucionalizado de la violencia, por ponernos así muy formales, muy formalistas. Y alguien podría preguntar, ¿y por qué no vamos más para allá con lo formal? Si la cosa es formalizar, formalicemos, seamos lo más formales posible. ¿El derecho qué es? Un conjunto de normas. ¿Y podemos formalizar qué son las normas? Sí, claro que puedo formalizar lo que son las normas. Una norma la podemos representar, hay varias formas, que si P, entonces obligatorio Q. Y algún lumbreras dijo, si general quiere decir formal, entonces la teoría del derecho se limitaría a hacer este tipo de cosas. Y este tipo de cosas, o a estudiar las relaciones entre las estructuras de las normas, o entre la forma de las normas. Y a eso, a esas relaciones de las formas de las normas, lo llamamos lógica deóntica, que es la lógica aplicada a las normas. Pero claro, nadie en su sano juicio, bueno, sí, vamos a decirlo, nadie en su sano juicio diría que toda la teoría del derecho es lógica deóntica. No. Así que, si Bobbio decía general como universal, no. Si decía como formal, tampoco, porque los filósofos y filósofas del derecho no nos dedicamos únicamente a hacer lógica deóntica. De hecho, la mayor parte de la gente no sabe un bueno sobre lógica deóntica. Yo solo sé un poquito. Alguien tuvo la brillante idea de decir, esperad, vamos a salvar. General, no como universal, no como formal, sino como estructural. Lo que tenemos que ver es cuál es la estructura del ordenamiento, cuáles son los pilares del ordenamiento, los pilares del derecho, en una metáfora arquitectónica. Pero claro, si uno se pregunta un poquito más, se pregunta un poquito más por esta metáfora, ¿qué podría ser esta estructura, estas columnas? Alguien podría decir, bueno, estas estructuras serían las normas fundamentales. ¿Y en qué sentido son fundamentales las normas fundamentales? Pues mirar, una primera posibilidad es decir que las normas fundamentales son las que más valor tienen. Más valor político, jurídico, moral. Dice, bueno, si evitamos el moral y el político, quedémonos con el jurídico. ¿Y por qué son tan importantes? Pues porque son las normas que determinan la validez del resto de normas. Claro, la norma más importante del ordenamiento en este sentido podría ser la Constitución. ¿Por qué? Porque determina
la forma y el contenido que han de tener el resto de normas. ¿Sí? En este sentido, se podría decir que hacer teoría general del derecho es estudiar las fuentes del derecho, la teoría de las fuentes del derecho. ¿Sabéis cuál es el problema? Que fuentes del derecho lo hacen los de Constitucional, no nosotros. O sea, son ellos los que te explican el procedimiento de aprobación de la ley, el procedimiento de aprobación de la reforma constitucional, todo ese tipo de... Nosotros, o sea, sí, yo me puedo poner a hablar de ese tipo de cosas, pero eso no es hacer filosofía del derecho. Entonces, si no es general como universal, no es general como estructural, no es general como formal, ¿qué demonios es la teoría del derecho? Pues la verdad es que no lo tenemos claro. ¿Qué es la teoría general del derecho? Sin embargo, como os dije hace un rato, hay gente que lo que hace es identificar teoría del derecho con filosofía del derecho. Y nosotros sí tenemos una caracterización de la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque hemos intentado distinguir en el punto 1.1 la filosofía del derecho de la ciencia jurídica. Y hemos visto que había dos formas principales de concebir la filosofía del derecho o teoría del derecho. Las recuerdo. La primera de ellas era concebir la filosofía, en este caso la teoría del derecho, como un metalenguaje que estudia el lenguaje de la ciencia jurídica, que toma por objeto la ciencia jurídica. Bueno, esta es una forma de ver la teoría del derecho, ¿sí? Esta es una de las... te evita el problema de general, abstracto, o de general, formal, universal, estructural. Y vimos que la segunda era la teoría como estudio más general del derecho. General. Pero, oh, surprise, surprise, también estas dos tienen problemas. A ver, hay uno muy evidente. En esta segunda forma de entender la teoría general del derecho, se nos vuelve a reproducir este problema. ¿Qué demonios quiere decir más general? ¿Más general hasta qué punto? ¿Hasta que sea solo lógica deóntica? ¿Hasta que sean las cosas universales? Alguien ha tenido una idea más o menos, bueno, una buena idea. Decir, no, mira, no es que sea el estudio más general de todo el derecho, sino de determinadas partes del ordenamiento. Claro, en este sentido se puede hacer una filosofía del derecho penal. De hecho, vuestro primer curso de penal, en el que estudiasteis teoría del delito, ¿visteis algo sobre el Código Penal? Poquito, porque donde se explica el Código Penal es en penal parte especial, que ahí es donde te explican los delitos en concreto. Pero la parte de teoría general difiere, o sea, no depende del código, depende de ¿qué? De la teoría general del delito, que es acción típica, antijurídica, bla, 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 bla. Y claro, también lo hay, también nos pasó en Constitucional, echando la memoria para atrás. ¿Por qué? Porque el primer curso, bueno, ahí depende de quién nos lo diera, el primer curso suele ser un curso de teoría de la Constitución, de qué es una Constitución, pero la Constitución en sí no te dice qué es una Constitución, ¿sí?
Todas estas partes son cursos o teorías generales de una parte del ordenamiento. Yo hace poco dirigí una tesis doctoral sobre teoría general del derecho tributario. Hay cosas peores en este mundo, te lo aseguro. Y hay teorías generales, bueno, la teoría general del contrato. O sea, sí, en civil en su momento utilizaron el código para contarte que es un contrato. Pero hay una cosa que es la teoría general del contrato que no depende exclusivamente de qué es un contrato, lo mismo que la teoría de la responsabilidad. No depende exactamente de lo que dice el código, ¿sí? Es una abstracción normalmente a partir no de uno, sino de varios ordenamientos. Y esto puede ser una idea, una salida para salvar el objeto o qué es lo que hace la teoría del derecho. Pero tiene un pequeño problema, como todo en este curso. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que os he contado lo hacen penalistas, constitucionalistas, tributaristas, pero los filósofos del derecho no hacemos estas cosas. Es que no nos dedicamos a estas cosas, los que hacemos teoría general del derecho. ¿Qué es entonces la teoría general del derecho? Pues mirar, probablemente es una mezcla de estas dos cosas. Con correcciones. A ver, ¿cuál es el objeto de estudio de los filósofos del derecho? ¿Es el discurso de la ciencia jurídica? Claro que es el discurso de la ciencia jurídica, pero no solo el discurso de la ciencia jurídica. No es que únicamente nos dediquemos a leer qué es lo que hacen los dogmáticos. Nos dedicamos a leer qué hacen los dogmáticos, pero en realidad la mayoría de las veces como un instrumento, como un medio para saber qué es lo que dice el derecho. Pero claro, también en muchas ocasiones nos vamos a mirar directamente el derecho. Hay un buen grupo de filósofos del derecho que le tienen alergia, les sale sarpullido cuando cogen un código, una constitución, una ley orgánica. Pero no, un filósofo del derecho decente sabe derecho porque ha leído dogmática y porque ha leído el propio derecho. Así que nuestro objeto de análisis... por cierto, las leyes sí, la Constitución sí, los códigos sí, pero, y sobre todo, nos encantan las sentencias judiciales. De hecho, hay una gran parte de la filosofía del derecho que se dedica al análisis de las decisiones judiciales. Así que, sí, también. Por tanto, no es que sea un discurso exclusivamente sobre la ciencia jurídica, no es que sea un discurso exclusivamente sobre el derecho positivo, sino que es una aproximación a ambas cosas para tratar de dar cuenta de cómo es el derecho. ¿Qué hacemos respecto del nivel de abstracción y generalidad? Pues mirar, ahí no hacemos nada. No hacemos nada porque no hay un criterio claro para saber dónde está situada la filosofía del derecho. También hay varios estilos. Me parece que se lo contaba ayer. Yo, por ejemplo, en un momento determinado me puse a estudiar teoría de los precedentes judiciales. Claro, la teoría de los precedentes judiciales, ¿qué es? Parte del sistema de fuentes, es suficientemente general para considerarse ciencia jurídica. Yo dije, filosofía del derecho, yo dije, me da exactamente igual, pero hubo gente que me dio con el bastón y me dijo, te estás alejando del redil. Dije, no he visto los límites. Pero bueno, esto en realidad no lo tenemos tan claro, que es la teoría general del derecho, porque en realidad es bastante difícil de determinar y muchas veces lo que contamos se termina entrecruzando con las teorías generales de una parte del ordenamiento, con la teoría del penal, con la teoría del constitucional, con la teoría y así sucesivamente. Somos los que más grado de generalidad y abstracción tenemos, pero no es tampoco la locura de hacer solo lógica deóntica, ¿vale? Bueno, y con esto tenemos una idea más o menos aproximada de qué es la teoría general del derecho. La respuesta en realidad es que no sabemos qué es la teoría general del derecho, salvo por aproximaciones. Sabemos que se ven algunos temas, que es el derecho, lagunas, antinomias, jerarquías, noción de sistema. Sabemos que tenemos cierto nivel de generalidad, pero no sabemos cuál realmente.
Sabemos que no nos dedicamos a hacer teoría general del delito o teoría general de la Constitución, porque eso lo hacen penalistas y constitucionalistas, o la teoría general de la responsabilidad civil, que la hacen los civilistas, y tampoco hacemos teoría de las fuentes del derecho, o perdón, fuentes del derecho. La teoría de las fuentes del derecho, bueno, eso, olvidémonos de la teoría de las fuentes. Una pregunta, no he entendido mucho lo del general como formal, lo de la lógica deóntica. Vale. A ver, cuando digo general, puedo, para tratar de explicar qué es algo general, recurrir a una distinción muy antigua, que viene al menos de Kant, entre forma y sustancia, contenido y forma, ¿vale? Materia y forma. Claro, si uno se remonta a esta distinción kantiana, las cosas parecerían ir fáciles. ¿Por qué? Porque aquello que parece general no es el contenido de los ordenamientos que cambia de lugar a lugar, sino la cosa formal. ¿Y qué es la cosa formal? Bueno, uno puede decir la forma del ordenamiento, pero uno se puede y decir, bueno, es un conjunto de normas jerarquizadas y decir otras muchas cosas. Pero alguien podría llevar la pretensión de hacer una teoría formal más allá. ¿Cuál es el punto de mayor radicalismo o de mayor radicalidad en el estudio de la forma? Bueno, si nos vamos a la forma, a la forma, a la forma y nada más que a la forma, entonces de lo que tenemos que ocuparnos es de la forma lógica de las normas, que es lo más reducible, lo más formal que hay, la mínima expresión es esto. Es la representación formal de las normas y sus relaciones. ¿Cuál es el problema? De lógica deóntica se ocupan muy pocos filósofos del derecho, muy pocos, ¿sí? La mayoría no tienen, como os decía, ni pajolera idea. Pero resulta y por tanto resulta muy implausible reconstruir la teoría general del derecho como una teoría meramente formal, porque coincidiría con la lógica deóntica. Y esto no se lo cree nadie, no lo hace todo el mundo y no hay nadie que se dedique solo a lógica deóntica. No, mentira, conozco un tipo que sí, que solo hace lógica deóntica. Pero son eso, uno entre miles, literalmente. Vale. ¿Más dudas? ¿Pero qué es la lógica deóntica? Ah, la lógica deóntica. ¿Sabemos lo que es la lógica? No. Bien, así contundente. A ver, la lógica, y esto es una cosa que íbamos a ver más adelante, pero hacemos un pequeño spoiler. ¿Qué es la lógica? Mirad, la lógica es una herramienta. ¿Qué tipo de herramienta? Pues es una herramienta muy simpática porque te permite deducir la verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros enunciados. Tengo que borrar esta parte de la pizarra. Un segundo. Tenemos una premisa 1 que dice todas las mujeres son mortales. Tenemos la premisa 2 según la cual Mariluz es una mujer. ¿Cuál es la conclusión? Mariluz es mortal. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Mariluz es mortal? ¿Y no lo comprobamos? O sea, vemos, la acuchillamos un poquito, solo un poquito, a ver si se muere. Luego la reanimamos. Dice, ¡ay, coño, es mortal! Sí, se está muriendo o ha muerto y ahora la reanimamos. Evidentemente, no hacemos esto. ¿Por qué?
Porque tenemos un instrumento que te permite, sin conocer a Mariluz, sin intentar apuñalarla, sin nada, derivar a partir de la verdad de dos enunciados verdaderos, la verdad de un tercer enunciado, de un tercero, cuarto, quinto. ¿Sí? Esta es lo más básico, lo más sencillo en lógica. ¿En el cole instituto os enseñaron algo de lógica? Sí. Vale. ¿En historia del derecho? Teoría. Ah, sí, bueno. Vale. La lógica es un conjunto de reglas que nos permiten derivar la verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros enunciados. Esta es la definición estándar de lógica. ¿Sí? ¿Qué es esto de la lógica deóntica? Bueno, si ya sabemos qué es la lógica, ¿qué es esto de deóntico o deontología, el sustantivo? Pues deóntico se refiere a deberes. Deberes, obligaciones, prohibiciones, permisos. Así que la lógica deóntica es la lógica relativa a las normas. ¿Sí? Ejemplo tontorro. Sí. La analogía entonces sería lógica deóntica, aplicar el enunciado de una norma a un supuesto que no está regulado por lógica. A ver quién me responde. A ver quién responde a vuestra compañera. Repite, por fin. Si la analogía es fácil, la lógica deóntica, porque yo sería aplicar un enunciado que ya no tiene un supuesto que no está regulado por lógica. Repito, la lógica es un conjunto de reglas que nos permite, a partir de la verdad de dos enunciados, derivar la verdad de un tercero. ¿Cómo era tu nombre? Eva. Usted dice, sí, claro, ¿no? ¿Supone o lo cree? ¿Por qué? Lo de por qué la analogía sería un... Pues la analogía, yo diría ahora mismo que no. ¿Por qué? Porque le ha salido de las tripas. No, puede repetirlo. Si la analogía sería considerado una lógica deóntica. Porque al final la analogía es aplicar el enunciado, digamos, que las normas aplican un supuesto que realmente no está regulado. Te voy a echar una mano. La lógica tiene una gran ventaja. Y es que de estas dos cosas se sigue, ojo, necesariamente esta otra. Te voy a poner un caso de analogía para que sea más sencillo. Tenemos, por ejemplo, la norma que prohíbe fumar en clase, ¿vale? Y nos encontramos con un caso, en la analogía caso no regulado, una analogía o un caso no regulado que es que alguien llega a clase y enciende incienso. La pregunta es, se aplica analógicamente. Sí. ¿Esto es una operación lógica? ¿Todos coincidís en que es una operación lógica? No. Solo estáis vosotros dos de acuerdo. ¿Por qué no es una operación lógica? Mira, cuando tienes una analogía, y esto lo veremos en su momento, cuando tienes una analogía, lo que tienes son un caso regulado y otro similar no regulado. La pregunta es, ¿se parecen lo suficiente fumar y encender incienso como para que merezca el mismo tratamiento? Unos que no, otros que sí.
¿Alguien no lo tiene claro? Sí, sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que encender, tiene que hacer fuego para encender la tostada. Entonces, a lo mejor, si lo que prohíbes con lo del tabaco es encender fuego, ahí sí que te parece más. O, por ejemplo, molestar a las personas. Por Por hay gente que no le gusta el tabaco y a lo mejor hay gente que prefiere el tabaco al incienso. Depende de la intención con lo que se haya puesto la norma de no fumar. Por esto, precisamente, la analogía no es una operación lógica. ¿Por qué? Porque depende de un juicio no únicamente empírico de similitud, cuánto se parecen el incienso y el tabaco, o si en los dos hay fuego, sino en la valoración, es decir, cada uno, respecto de si las similitudes son suficientemente importantes como para merecer el mismo tratamiento. Ahora voy a volver a prácticamente los 10 primeros minutos del primer día. ¿Os acordáis que os dije, esto es un curso para que no os tomen el pelo, para que no os engañen? Bueno, esto es lo que quiero que no os pase. Que alguien os diga, claro, pues esto se aplica evidentemente de manera analógica. Cuando te diga alguien, evidentemente de manera analógica, le dices, de evidente, na de na, ¿vale? Porque cuando hay una analogía, siempre primero hay un juicio de carácter empírico y segundo hay un juicio de carácter valorativo, ¿vale? La ventaja de la lógica deóntica, o de la lógica en general y de la deóntica en particular, es que las conclusiones se siguen necesariamente, ¿sí? Pongo, por ejemplo, prohibido fumar en clase. Daniel se ha encendido un cigarrillo. Daniel culpable de violar la norma. O multa de 500 euros al que fume en clase. Daniel está fumando en clase. Daniel, multa de 500 euros. Aquí se sigue necesariamente la verdad de Daniel, multa de 500 euros a partir de los enunciados. Quien fume 500 euros, Daniel está fumando. Sí. Una preguntita tonta. El enunciado Daniel, 500 euros de multa, ¿es un enunciado verdadero o falso? Verdadero. Es verdad que... ¿Cómo? A ver, que no ha dicho nada de eso, ha dicho Daniel 500 euros, no ha dicho que tiene que hacer. No es un bueno, vamos a hacer el enunciado completo, bien. Quien fumase deberá pagar una multa, será sancionado con una multa de 500 euros. Daniel está fumando. Lo que te dice una resolución administrativa o una sentencia judicial es, Daniel debe pagar. ¿El enunciado Daniel debe pagar es verdadero o falso? Verdadero, por supuesto. O sea, será sancionado con 500. Si partimos de que todo el que fume será sancionado con 500 euros, si Daniel está fumando, Daniel será sancionado con 500 euros. A ver, nos estamos pasando al tema 2, pero no me preocupa mucho. Será sancionado al futuro. Tenemos una bola de cristal y vemos en nuestra bola de cristal que en el futuro Daniel será sancionado. Es una predicción. Los jueces hacen, o los órganos administrativos, cuando resuelven este tipo de casos, de multas, lo que hacen es, como el hombre o la mujer del tiempo, hacer una predicción sobre lo que pasará. Coño, se me da mal el tono de ironía este año. Veo que... O sea, de verdad. No se está notando la ironía. Vale. O sea, me estáis diciendo que cuando un juez te dice será sancionado, está diciendo algo que va a suceder en el futuro. Una predicción con alto grado de probabilidad.
algo parecido pasa con el legislador. El legislador te dice, quien matare será condenado a 5 años de cárcel. Lo que hace es imaginar un futuro en el que esto pasa. El juez no hace eso. El juez no hace eso. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez dice mandato, ¿no? O sea, manda que se... ¿no? Pues como si... Dice, a la puta cárcel. Y, y la legislación, 3/4 de lo mismo. Te dice, a la puta calle. O, perdón, a la puta cárcel. Lo que te está diciendo, tanto el juez como el legislador, no es bola de cristal. Oh, yo creo que sucederá. ¿Así suficiente tono de ironía? Sí. Vale. Oh, yo creo que sucederá esto. Tanto el legislador como el juez lo que están haciendo es mandar. Están diciendo, Daniel se pone con 500 euros. Debe ponerse con 500 euros. Que pagues, puñetas. ¿Sí? Repito, el enunciado, Daniel debe pagar 500 euros. ¿Este es verdadero o falso? Muy bien. Cierra la puerta. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero cierra la puerta? No. Porque no es ¿Verdadero o falso? verdadero. ¡Cállate! ¿Verdadero o falso? Es que no es nada. Es que no es nada. ¿Cómo va a ser verdadero o falso? Una orden no puede ser, un mandato, una norma, no puede ser ni verdadera ni falsa. Ni Daniel debe pagar 500 euros, ni cállate, ni cierra la puerta. Porque esto no pretende, no son enunciados descriptivos que pretendan dar cuenta de cómo es el mundo. No pretenden describir nada. Pretenden dar órdenes. Cállate, que esto es verdad o mentira. No, que te calles, no que pienses que si hay un mundo fuera según el cual es verdad. No, que lo hagas. No te estoy preguntando si es verdadero o falso. Cuando... Daniel debe pagar. Eso yo sí lo veo como verdadero, en plan, debe pagar. ¿Qué es lo que estamos viendo como verdadero ahí? ¿Qué manera de desordenarse ya el segundo día? Bueno. Quien fume 500 euros deberá. Quien fume deberá pagar 500 euros. Daniel fumó. Daniel debe pagar 500 euros. ¿Cómo era tu nombre? Lola. Lola tiene claro que la conclusión es verdadera. Es verdad que Daniel tiene que pagar 500 euros. Pero esto se contradice con la idea de cállate o paga 500 euros. ¿Dónde está el problema? ¿O dónde está el punto? Que Lola no está diciendo exactamente que esto es verdadero. Lo que está diciendo es que esto se sigue a partir de esto. Y el se sigue es un problemilla. ¿Por qué es un problemilla? Dice, parece que hay algún tipo de necesidad en esta conclusión respecto de esas dos premisas. Parece que se sigue necesariamente. Se sigue lógicamente. Qué tranquilidad de espíritu. Claro, si hemos dicho que la lógica es lo que permite derivar la verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros, problema solucionado. Claro, tenemos el primer enunciado que dice, quien fume deberá pagar. ¿Verdadero o falso? Quien fume deberá pagar 500 euros. ¿Verdadero? No, eso no es nada. Eso no es ni verdadero ni falso. Es como cállate, cierra la puerta. Vale, ahora explicadme cómo a partir de un enunciado que no tiene valores de verdad podemos predicar o concluir un enunciado que sí tendría valores de verdad.
cuando se siguen es verdadero y cuando se siguen es falso. Ya, pero recuerda cómo hemos definido lógica. La resolución de todo enunciado. Vuelve, léelo si quieres. La lógica... Reducir un enunciado a través de otro enunciado. No un enunciado. Vale, y si tenemos entre nuestras premisas un enunciado que no es verdadero, ¿cómo vamos a derivar la verdad o la conclusión de la verdad si las premisas, o al menos una de las premisas, no es ni verdadera ni falsa? Y ahí tenemos un pequeño problemilla. De hecho, existe un gran problema respecto de la fundación de la lógica deóntica. ¿Qué es lo que da soporte o qué es lo que justifica la lógica deóntica? Porque la verdad no es. No decimos que las normas son verdaderas o falsas. No decimos, yo te digo, cállate o paga 500 euros o debes pagar 500 euros. En realidad, eso no es verdadero ni falso. Puedo decir que se sigue de un razonamiento, pero no es ni verdad ni mentira. Es que no tiene valores de verdad ese enunciado. Así que la inocente pregunta de qué es la lógica deóntica es un poco más complicada. Hay desde luego algunas justificaciones o algunas reconstrucciones de qué es la lógica deóntica y cómo esto puede tener sentido, pero esas os las explico un poco más adelante. De todos modos, la intuición de Lola es bastante correcta, porque es la idea de se sigue. Bueno, ya os lo termino de contar. ¿Por qué esta intuición es importante? Esta intuición de se sigue. Vale, hemos dicho que la lógica es un conjunto de reglas, que no cualquier tipo de razonamiento, sino un determinado tipo de razonamientos, que nos sirven para derivar la lógica de la verdad de la conclusión a partir de la verdad de las premisas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Y si quitamos la palabra verdad? La lógica es un instrumento que nos permite derivar a partir de otros enunciados. Es un conjunto de reglas que nos permiten derivar un enunciado a partir de otros enunciados. Claro, eso es lo que se conoce como el intento de reconstruir una lógica sin verdad. Lo que hago es eliminar de la ecuación, de la definición de lógica, el término verdad. Y claro, entonces es un conjunto de normas que sirven para derivar unos enunciados a partir de otros. ¿Vale? En esto es uno de los pilares fundamentales en los que se basa nuestra comprensión del derecho. Porque hay otra opción que no es reconstruir la lógica así. Hay otra opción que consiste en decir que si la lógica es algo que se predica de los enunciados verdaderos o falsos y que ni este tienen valores de verdad, entonces la lógica, como se aplica solo a los enunciados verdaderos o falsos, la lógica no se aplica a este razonamiento. Y si la lógica no se aplica a este razonamiento, la conclusión podría ser: Daniel debe pagar 500 euros o Daniel debe bailar una sardana. O cualquier enunciado que os venga absolutamente en gana. ¿Por qué? Porque a partir de dos enunciados que no tienen valores de verdad, se sigue cualquier otro enunciado. Así que nuestra idea esta del silogismo judicial, esta que nos han repetido machaconamente, el juez deduce, boca de la ley, a partir de las premisas normativas y los hechos deduce una conclusión normativa, se va a tomar viento fresco. No nos sirve absolutamente para nada, porque eso sería una falacia, no nos serviría. Fijaros si esto está metido dentro del corazón del jurista o dentro del cerebro de los y las juristas. La idea de que podemos deducir las conclusiones a partir de una serie de premisas, en realidad tiene los fundamentos no tan sólidos. Lo seguimos haciendo, simplemente ignoramos el problema. No hay mejor manera de solucionar un problema que correr más que él. Como la lógica no corre, uno corre y dice, no, de esto me olvido. Pero este es un pequeño gran problema.
¿Sí? ¿Qué hora tenemos? Y 54. Y 55, y 54, y 50. Mirad, os cuento solo una cosita de la teoría de la ciencia jurídica y ya lo dejamos para la semana que viene. A ver, ¿qué entendía Bobbio por la teoría de la ciencia jurídica? Pues por teoría de la ciencia jurídica, Bobbio entendía hacer, sorpresa, sorpresa, teoría sobre la ciencia jurídica. Es decir, análisis lógico-lingüístico ¿sobre qué? Análisis lógico-lingüístico sobre los enunciados de la ciencia jurídica o dogmática jurídica. Vamos, lo que hacen vuestros profes de derecho. Pregunten, no copien del de al lado. No, sin perdón. Qué bonita película. Sé yo más que ella. Pregunte. La teoría de la ciencia jurídica es la disciplina que se ocupa de hacer un análisis lógico-lingüístico ¿de qué? De los enunciados de la ciencia jurídica, que ayer llamamos ciencia jurídica o dogmática jurídica, y que identificamos con lo que hacen vuestros profesores de civil, penal, constitucional, administrativo, todos menos nosotros, los filósofos del derecho, y tal vez los de historia y romano, que se dedican a otras cosas. Pero el resto son ciencia jurídica o dogmática jurídica. ¿Alguien ve algún problemilla de coherencia en los apuntes? Ahora mismo ya no veo ni la pantalla que tengo delante. Bueno, pues si se van para atrás, cuando definimos dos formas de hacer filosofía del derecho y, en sinonimia, teoría del derecho, dijimos que una de ellas, la primera, era tomar como objeto de investigación un discurso científico. En nuestro caso sería un discurso científico sobre el derecho, y el candidato ideal parece la ciencia jurídica. Dijimos, la filosofía del derecho es análisis metalingüístico, metalógico-lingüístico de lo que hace la ciencia jurídica. Cuando hablo del discurso de otro, ¿sí? Esto como filosofía del derecho o teoría del derecho, que los hemos identificado. Vale. ¿Y ahora en qué consiste la teoría de la ciencia jurídica? La teoría de la ciencia jurídica consiste exactamente en lo mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que lo que estamos haciendo es llamar a la misma cosa de dos maneras diferentes. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que la teoría del derecho puede ser reconstruida y debe ser reconstruida, al menos en parte, como análisis de los enunciados de la ciencia del derecho, la teoría de la ciencia jurídica sería parte de la teoría general del derecho. Lo mismico. Y con esto acaba la tortura de esta semana, al menos por mi parte. Que paséis buen viernes, buen fin de semana, sed muy felices.